Bien, a ver, voy a ir tomando lista, por favor. Ya, a ver, Argudo, Presente. Barzallo, Presente, bro. Beltrán. No, Beltrán ya no está. Buñay, Presente. Calle, Presente. Cuellar, Fuji, Presente. Esquivel, Presente. Flores, Presente. Madurito Ana. No se te escucha. Guevara, Presente. Jara, Presente. Getón, Presente. Llerena, Presente. López, Presente. Minchala, Presente. Mogrovejo, Presente. Mora, Presente. Neira, Palacios, Presente. Parra, Johnny y Parra, Brian. Presente. Ok, Peña Valentina, Presente. Pesantes, el Rommel, Sacasari, Viole, Sánchez, Presente, profe. ya, por fin, Mateo, ya. Sí, ya le Ahí llamé está. ayer. Ya, Me puse Suárez, molesto. Presente. Takuri Brian, Presente. Takuri Marjorie, Presente. Tello, Presente. Trujillo, acaba de entrar, Ulloa, Presente. Ureña, Vera Presente. y Seas. Presente. Ok, muy bien, chicos, muchas gracias. Bien, con ustedes avanzamos pues el día lunes, ¿no? Bastante con hidratos de carbono. Me gustaría pues hacer una retroalimentación hoy y hablar un poquito sobre los pseudocereales, que es los que vamos a trabajar con una actividad con cocina, ok, y explicarles un poquito qué es lo que vamos a realizar. Si es que algo ha quedado, pues, o que tengan alguna duda sobre todo lo que revisamos el día lunes, pues me gustaría que el día de hoy, pues, ya no no quede duda en ustedes, ¿no? Que todos esta información, pues, aparte de la que tienen también en química de alimento, pues puedan sintetizar y con eso avancemos, ¿ok? No sé si tuvieron alguna dificultad con la tarea. Profe, no, sino que solo le quería pedir un favor. Yo personalmente, o sea, pensé que esa tarea era para luego de algún tiempito, digámoslo así, ha sido para hoy día antes de las 8, entonces, como si estábamos cargados de algunas materias, tal vez si nos podría, aunque sea, facilitar una horita o algo para poder subir la tarea que no esté atrasada, tal vez. Ok, a ver, déjeme ver si han subido. ¿Cuántos han subido? Ya. Vamos a ver cómo está. Voy a bajar, voy a revisar una para, si Esteban me permite revisar esta tarea, vamos a ver cómo estamos, ¿ya? Ok. Bien, sí estamos observando, ¿no? O no se ve. Voy a volver a compartir. Ahí. Sí, che. Ya, ok. Ajá, sí se ve. Yo les recomiendo que si bien ya sabemos que estos valores están por gramos, ok, podemos incluso colocar ahí la G para que ustedes sepan, ¿no? Que los valores que están aquí están expresados en gramos. Les recomiendo que no coloquen
ahí, que no coloquen la G aquí. ¿Por qué? Si es que yo les pido que sumen todos estos no van a poder hacerlo, ¿no es cierto? No van a poder hacerlo. Entonces, si es que quito la G, ya sé que estos son gramos, ¿ok? Entonces puedo ir sumando. ¿Por qué? Porque este tipo de tablas vamos a ir utilizando más adelante también. Entonces, es importante que los valores estén, obviamente están expresados en gramos, pero no es necesario que coloquen, ¿no es cierto?, ahí la G, porque yo necesito saber en gramos de esto cuánto corresponde. Si yo consumiera todos estos productos en un día, cada uno 100 gramos, ¿no es cierto?, de estos productos, en el día yo ya estuviese cubriendo mi necesidad de hidrato de carbono, que se acuerdan que habíamos revisado que estaba alrededor de los 300 gramos, ¿no? Dependía del total de calorías, pero figúrense, ya con esta cantidad de productos, 100 gramos de estos productos, de cada uno de estos, yo ya estuviese cubriendo mi necesidad en gramos de hidrato de carbono. Y lo más probable es que esta cantidad, vamos a ahora el nombre del Freddy, ¿no es cierto? Si yo multiplico esto por los 4 gramos, ¿no es cierto?, que tiene con las 4 calorías que tiene cada gramo de hidrato de carbono, yo estuviese, ¿no es cierto?, tomando 1487 calorías con estos productos que estoy incorporando en mi día de alimentación, ¿sí? Entonces, de aquí igual vamos a ir trabajando valores matemáticos, ¿no? Entonces, necesito que ustedes, pues, utilicen correctamente las tablas del Excel para que esto pueda sumarse de manera correcta, ¿ya? Entonces, le pedimos era de Argudo, ¿no? Que quitemos estos valores, esta G que tenemos aquí, para que los valores matemáticos nos queden correctos y luego sea más fácil sumar, ¿ya? Esto, Profe, diga, Jessie. yo también le hice así. No sé si es que No nos va a importa, habilitar un poco no más les la voy, plataforma. no pasa nada. Ya les voy a habilitar hasta para que terminen ahora de subirlo, ¿ok? El día de hoy ya les habilito un tiempo más para que puedan subir. No es necesario que ya cambien esto para la próxima, porque este es el primer cuadro que estamos trabajando de hidratos de carbono. Luego nos vienen los cuadros de proteínas, de grasas, ¿no? Y luego viene el cálculo calórico, entonces vamos a utilizar un formato similar. Entonces, para eso les recomiendo que no coloquemos la G ahí, porque eso no nos va a dejar sumar correctamente los valores, ¿ok? Bien, sí les había pedido que aquí anotemos, ¿no? Productos de uso común. Y también lo que pueden hacer es colocar, ¿no? Si es que estos 5 primeros, o cuáles de ellos son considerados hidratos simples y cuáles son considerados hidratos compuestos. Sí, sí les pedí que hicieran una lista de 5 compuestos y 5 hidratos simples, ¿sí? Entonces, solamente especificar, ¿ok? ¿Estamos? Sí, che. Ya. Ok, a ver, déjenme buscar. Chef, disculpe, yo recién me pude conectar, no sé si me podría poner asistencia, por favor. Espérame un segundo. A ver, vamos a buscar. Bien. A ver. Un poquito haciendo referencia a los temas que revisamos pues la clase anterior, ¿no es cierto? Con relación a la fibra. Chef, Revisamos, ¿sí? yo no le escuché que había o sea, de poner los 5 primeros simples y los cinco después compuestos. Yo pensé que eran todos mezclados, yo le puse todo mezclado. No hay problema que estén todos mezclados, sino que identifiques cuáles son simples y cuáles compuestos. Ah, ya, Ajá. ya. Ok, bien. Un poquito haciendo referencia pues a estos hidratos complejos y haciendo referencia también al tema fibra. Ok, para la próxima semana que tienen ustedes una clase de, bueno, puede quedar
para la próxima semana, tienen una clase de cocina, yo les voy a pedir a ustedes que incorporen en este plato que tienen que elaborar en cocina con el chef Ismael, una propuesta para su guarnición que incluya los pseudo cereales, cualquiera de los pseudo cereales, ¿ok? Si es que vamos a ver hidratos de carbono y estamos pretendiendo utilizar dentro de nuestra alimentación hidratos de carbono que sean compuestos, nosotros deberíamos hacer siempre énfasis en que uno de estos pseudo cereales pues estén incorporados dentro de la dieta. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando cuando hago referencia a un pseudo cereal? A ver. ¿Lo recuerdan? ¿Serían cereales derivados de otros cereales? Podemos tener algunos derivados de cereales que tengan características similares, pero los pseudo cereales se van a caracterizar o van a diferenciarse de los cereales como tal, porque la palabra pseudo siempre hace referencia a un producto, un alimento, algo que quiere parecerse a, ¿ok? Por eso es pseudo. Entonces, cuando hablamos de pseudo cereales, estamos haciendo referencia a estos productos que tienen características similares a los a los cereales, pero con cargas nutricionales adicionales mayores, o que en su mayoría estos van a tener hidratos de carbono compuestos dentro de su composición. Generalmente son semillas, son granos, son pseudo cereales, ¿no? Que se asemejan mucho a estos productos, pero que por su valor energético quizás no están considerados igual que ellos, ¿ok? ¿Cuáles podemos mencionar aquí? Productos como la chía, el sagú, que se produce a partir de semillas de tapioca, ¿ok? El amaranto, que puede ser considerado un pseudo cereal también. Tenemos productos como el arroz salvaje. El cuscús vendría a ser un derivado del trigo, la polenta un derivado del maíz. El trigo serraceño, de aquí, lo podemos encontrar nosotros en nuestro medio, pero es considerado un pseudo cereal, ¿sí? Entonces, sobre todo la quinoa, que no la he puesto aquí porque realmente creo que es uno de los productos más comunes cuando hablamos de pseudo cereales, ¿ok? Esta va a tener una carga de hidratos de carbono, de hidratos compuestos, ¿ok? Pero según su peso, su composición, esta va a ser mayor que cualquier otro tipo de cereal, es un superalimento, ¿sí? Aquí empezamos a hablar también de algunos productos considerados superalimentos. ¿Por qué? Porque en la misma densidad o en la misma cantidad de producto que yo puedo tener de trigo normal, por ejemplo, y en la misma cantidad de quinoa, yo voy a tener más valor de hidratos de carbono, pero hidratos de carbono compuestos, ¿sí? Muchísima fibra, por ejemplo, el caso de la chía tiene mucha fibra. El caso del cuscús también tiene muchísima fibra. En este momento el trigo serraceño es utilizado, por ejemplo, como reemplazo en las preparaciones donde necesito tener menos cantidad de gluten, ¿sí? Celíacos. También el sagú puedo utilizar porque tiene una carga de mucílago bastante interesante que puede ser utilizado incluso como estabilizante dentro de las comidas. El arroz salvaje que habíamos visto, ¿se acuerdan? En el ciclo anterior, cuando estuvimos viendo clasificación de arroces, que en realidad tiene una forma, es un producto bastante similar al arroz, pero no es un tipo de arroz, ¿sí? O sea, no lo consideramos como un cereal, sino más bien como un pseudo cereal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por Profe, favor? Diga. entonces estos pseudo cereales serían ideales para personas que tienen, personas celíacas, por lo que tienen los bajos contenidos de gluten. Sí, o sea, de hecho el trigo hoy en día, el trigo serraceño se utiliza muchísimo como alternativas para personas con celiaquía, sí, porque realmente es nula la cantidad de gluten que este tiene. Obviamente hay productos dentro de los pseudo cereales que pueden llegar a tener trazas de gluten, sin embargo, en su mayoría se pueden utilizar sin ningún inconveniente, ¿sí? Todas estas alternativas podemos incluso utilizarlas para elaborar o para formar otras preparaciones, ¿no? Como guarniciones en los platos, por ejemplo. El sagú, por ejemplo, se utiliza muchísimo porque son estas perlas de tapioca, ¿no? Sí, todos hemos probado alguna vez o hemos tomado una colada de sagú, que es en lo que generalmente se utiliza. Sí, chef. Ya, incluso hoy en día dentro de la cocina moderna,
se pueden utilizar estas esferitas de sagú que son saborizadas y que tranquilamente se pueden emplear en los platos como parte de la decoración, como falsos caviares, como estos caviares que bueno, hacen, ¿no? A base de otros gelificantes, pero si es que yo realizo una cocción bastante saborizada del sagú, no tengo un líquido bastante saborizado donde voy a cocinar el sagú, estas perlitas pueden servirme como estos falsos caviares que se emplean muchísimo para decoración. Además de eso, hoy en día se preparan también muchísimos estas preparaciones como melosos. No sé si también hemos visto que hoy en día están muy de moda, por ejemplo, estos arroces caldosos, estos arroces melosos o por ejemplo, preparaciones con las mismas bases de un risotto como risotto, el quinoto y todos estos. Al sagú también se lo puede emplear de esta manera, ¿sí? Lo que puedo hacer es cocinar el sagú y luego saborizarlo con productos de sal, ¿no? Luego incorporarle un producto graso como para poder darle algo de textura similar a un risotto, por ejemplo, ¿sí? Si bien la chía no se utiliza mucho como un ingrediente dentro de los platos de sal, pero la chía también se está empleando mucho hoy en día en la elaboración de postres, por ejemplo, por su poder gelificante y estabilizante que esta tiene también, ¿no? Tiene muchísimo almidón y algunos mucílagos que hace que se pueda utilizar también como estabilizante. Y así es que yo, la única consideración que debo tener con la chía es, por favor, que tiene alto contenido de fibra insoluble. Ya vimos la clase pasada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esta fibra insoluble? ¿Por qué es llamada insoluble? A ver. Porque no se disuelve fácilmente. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, cuando yo consumo chía y no la he hidratado correctamente, ¿qué pasa? Esta chía va a aprovechar los líquidos internos que yo tengo, ¿no? ¿Para qué? Para poder hidratarse y de esa manera, al tener altos contenidos de fibra insoluble, se puede quedar almacenada a través de todo nuestro tracto digestivo. Entonces, esto más bien, el exceso o el no hidratar la chía, ¿no es cierto?, puede causar más bien que yo presente problemas de estreñimiento, no pueda vaciar correctamente, ¿no es cierto?, el intestino grueso. Entonces, puedo llegar a tener inconvenientes si hago un consumo excesivo, porque ojo, acá yo voy a tengo mucha fibra, pero parte de esta fibra en su mayoría es fibra insoluble. Entonces, ¿qué pasa? Se puede quedar almacenada y más bien eso puede interrumpir mi proceso digestivo, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros trabajamos con chía, es importante que se hidrate anteriormente, ¿ok? Para que una vez que ingrese al organismo, pues más bien la fibra soluble sea la que haga efecto al momento en el que yo la consumí. Y más bien eso me ayude en el proceso digestivo, ¿sí? Porque de lo contrario va a absorber mucha agua, ¿no es cierto?, de nuestro sistema digestivo y más bien se va a quedar almacenada ahí, ¿ok? Entonces siempre es importante hidratarla antes de poder consumir. El amaranto es un pseudo cereal que se obtiene de esta planta que nosotros utilizamos muchísimo aquí en nuestro medio, que es el ataco, de donde se obtiene la sangurache, que es esta hoja, ¿no?, que pigmenta para nuestras aguas de frescos o nuestras aguas nuestras pítimas, nuestra horchata. Sí reconocemos, ¿no es cierto? Sí. Ya, O sea entonces, que de la planta esa, el ataco sale este arroz, profe. sí, no es un arroz rojo, no. No, sino. Es un pseudo cereal. Déjenme ver si encuentro una fotito. Ya, no sé si ustedes se han fijado, incluso de aquí se obtiene mucho el amaranto negro de este tipo de planta. Cuando nosotros a ver, déjenme ver una foto donde se vea mejor. Ya, aquí podemos ver. ¿Sí se observa? Sí, ¿no? Sí, profe. Ya. Si se fijan, cuando ustedes sacuden esto de aquí, ¿no es cierto?, se desprenden todas estas bolitas. ¿Sí hemos visto? Profe, de eso se hace el agua de fresco, ¿cierto? Sí, esto es el ataco o sangurache que se llama, que se utiliza mucho dentro de nuestras aguas de frescos, nuestras aguas de olores. Oiga, profe, y en las aguas de fresco, pero no solo ponen eso, o sea, eso es como un complemento, de ahí tienen más Claro, hierbas. esto de aquí es utilizado más bien como el colorante de Que mis le da aguas. color al agua. Exacto, sí, pero si es que tú te fijas aquí,
cuando ustedes sacuden esta planta, todas estas bolitas que quedan, fíjense ahora la próxima vez que utilicen esta hierba dentro de sus preparaciones, todas estas bolitas son amaranto. ¿Sí? Este de aquí es el amaranto negro, por ejemplo. Pero algunas variedades de esta que podemos nosotros conseguir, puede salir o extraerse el amaranto blanco. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, estas bolitas son una fuente de energía y de nutrientes, pero increíble. Todos estos productos como la quinoa, la chía, el Profe, amaranto, entonces el agua de frescos es a la final buena también. claro, obviamente es buena, ¿no? Pero otras características nutricionales que están presentes en la hierba como tal son las que se destacan ahí. Pero estos de aquí se extraen y se venden hoy en día como amaranto negro, ¿sí? Y este producto, por ejemplo, en Europa es muy demandado, ¿sí? Por justamente la cantidad de nutrientes que tiene. Vamos a ver si es que entramos en el FAT y vamos a ver el valor nutricional que tiene el amaranto. Chendo. Profe, pero creo que en algunos lugares ya está perdiéndose, ya no hay mucho. No hay mucho, sí, de hecho se está más bien promoviendo y en otros lugares es más bien bastante caro el poder obtener este producto, sí, por eso digo que aquí nosotros, por ejemplo, sí tenemos una producción de amaranto, todavía podemos encontrar este producto a un costo relativamente económico. Una bolsita de amaranto, por ejemplo, de 250 llega a costar $1.50, ¿no? Entonces, eso aquí, pero si es que ustedes consultan costos, por ejemplo, en otros países, sobre todo los europeos o en Estados Unidos, el costo va a ser mucho mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es considerado un alimento, ¿no es cierto? Un superalimento, porque tiene estas características nutricionales importantes, ¿ya? Entonces, si es que ustedes se fijan aquí, de pronto no desglosa el FAT todo, ¿no? Pero imagínense, tenemos 9.3 gramos de fibra solamente en 100 gramos de amaranto, ¿no? Entonces, nuestra recomendación está entre 25 a 30 gramos. Solo en consumir 100 gramos de amaranto, yo ya estoy, ¿no es cierto?, aportándole a mi organismo casi con la tercera parte de lo que requiero. Estos hidratos de carbono que ustedes ven aquí, estos 66.17 gramos de hidrato de carbono de los 100 que tengo corresponden a hidratos de carbono compuestos, ¿sí? O sea, es un hidrato de carbono que a mí me va a poder ofrecer energía de excelente calidad durante mucho más tiempo, ¿ok? Aparte de eso, tengo gran cantidad de fibra y aparte de eso, si bien es cierto, dentro de esta información nutricional no se destaca todos los nutrientes micros, ¿no es cierto? Podemos nosotros analizar como solito el amaranto y poder ver todas las ventajas nutricionales que tiene. Lo mismo pasa con la quinoa, ¿ya? Voy a poner la quinoa. Asimismo, la quinoa tiene, por 100 gramos, tiene 68.9 gramos de carbohidratos. Estos de aquí son netamente carbohidratos compuestos, porque yo a la quinoa la voy a consumir entera, con toda su composición, ¿sí? La fibra también es alta dentro de la quinoa, sin embargo, vemos, ¿no?, que en el caso del amaranto teníamos más. Vamos a ver el caso de la chía, que bueno, es un pseudo cereal, porque va a tener muchísima más fibra, ¿no? Mire, 37.7 de los 100 gramos, solo consumiendo 100 gramos de chía ya estuviésemos cubriendo nuestra necesidad de fibra, ¿no? Y tengo mucho hidrato de carbono también aquí. Si bien podemos nosotros destacar un contenido de grasa, que te puede ver aquí también en este pseudo cereal, este tipo de grasa también son grasas saludables, son grasas insaturadas, sí, que nosotros podemos agregar a la dieta. Entonces, por eso es que estos alimentos, según su densidad, son considerados superalimentos, porque tienen ventajas nutricionales mucho mayores que las que normalmente el hidrato de carbono presenta. Yo voy a poner aquí solo trigo, ¿verdad? Voy a poner trigo duro, vamos a ver un germen de trigo, ¿cuál podemos ver? O vamos a poner cebada para que ustedes vean este otro cereal. Este es un cereal, ¿no es cierto?
Ya, en esta cebada, si bien tengo fibra también en 100 gramos, figúrense la cantidad de hidrato de carbono, casi nada de grasa y la cantidad de proteína que tengo. Este tipo de cereal es considerado una fuente de hidrato de carbono, sí, porque tengo cantidades grandes de hidrato de carbono. ¿Ok? Pero si es que ustedes se fijan, tal vez esta cebada, al tener 3.8 gramos de fibra, quiere decir que de pronto ya fue refinada, incluso, o sea, se retiró la parte externa de la cebada y solamente nos quedamos con el grano. Entonces, estamos convirtiendo ya a este hidrato de carbono, ¿no es cierto?, en simple, en el caso de haber retirado todo su componente estructural. Si ya no lo convierte o ya no lo deja como un hidrato de carbono compuesto, sino lo convierte en un hidrato de carbono simple. Acuérdense una cosa, siempre que yo le doy un tratamiento térmico fuerte al grano o tengo un tratamiento industrial de refinamiento, yo pierdo gran parte de este hidrato de carbono compuesto. ¿Por qué? Porque yo estoy rompiendo ya esas estructuras, ¿no es cierto? Y estoy transformando ya ese hidrato de carbono que si en algún momento fue un polisacárido, ¿no es cierto? Por el tratamiento de refinamiento que se da, yo estoy rompiendo toda estructura y convirtiendo este hidrato de carbono compuesto en un hidrato simple. Es lo que pasa con la harina de trigo normal, común, que nosotros consumimos o compramos para hacer el pan. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Es una harina refinada que ya sufre un proceso tecnológico. Este proceso tecnológico hizo que el grano pierda toda su estructura, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa para poder refinar la harina? Yo tengo que retirar el grano, perdón, toda esta cáscara del grano para poder quedarme solamente con el endospermo, con la parte interior y poder generar o producir mi harina. Es más, ¿qué es lo que hace la industria? Y creo que esto sí mencionamos la clase anterior, que si es que esta harina, por ejemplo, pierde todo este valor nutricional por el proceso tecnológico de refinamiento que tiene, generalmente se agregan nutrientes, ¿no es cierto?, después del proceso, pero no se agregan nutrientes para favorecer la carga de hidratos compuestos que tú puedas tener en esta harina, sino más bien se agregan nutrientes para que esta harina pueda ser obviamente comercial, ¿no? O sea, una harina que me permita a mí obtener un pan, ¿no es cierto?, con mejores características. Una de las principales nutrientes que por ahí se pueden agregar es el gluten, para mejorar el tema ¿cómo es?, del leudado, ¿no es cierto?, y el resultado final. Hay otro tipo de nutrientes que también se agregan a estas harinas, pero siempre es con la finalidad de mejorar el resultado final de miga, de costra, de leudado en el pan, por ejemplo, ¿sí? Pero no se está enriqueciendo esta harina porque haya perdido su carga de hidratos compuestos, por ejemplo. Sí, para eso tengo otras alternativas. Eso es lo que la industria me indica. Entonces, eso también es un proceso que puede llegar a cambiar la estructura. Si yo tengo papas fritas, las papas cocidas al vapor con cáscara pueden ser consideradas un hidrato compuesto porque yo estoy manteniendo toda su estructura. No le estoy dando un sistema de cocción, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte, sino más bien estoy tratando, ¿no?, de mantener esa temperatura. Pero si yo esta papa frita la pelé, ¿no es cierto?, para poder realizar la fritura es una técnica de cocción que emite demasiado calor, demasiada temperatura. Entonces, ¿qué pasa a esta temperatura? Yo lo que voy a tener es la ruptura de esa estructura, de ese hidrato de carbono compuesto que encontré en la papa al inicio. Y la estoy transformando en un hidrato simple. Por eso que las papas no pueden ser consideradas papas fritas de funda o las papas fritas del señor del frente, nada. No pueden ser considerados como hidratos compuestos porque han sufrido, ¿no es cierto?, un proceso de cocción que lo que hizo fue destruir todas estas moléculas y dejarme, ¿no es cierto?, solamente glucosa, en este caso, y grasa en el proceso. Todo ese almidón que estaba presente, ¿no?, que se transformó en moléculas simples, absorbió toda esta cantidad de grasa. Entonces, ya no tengo un producto, ¿no es cierto?, que me va a ofrecer carbohidratos complejos. ¿Estamos claros con esto o de pronto queda alguna duda? Todo claro, profe. Ok, vamos a poner aquí a las papas, por ejemplo, papas fritas. Vamos a ver qué tenemos en las papas fritas. ¿Ya? Ok. Si se fijan, casi nada de fibra, absolutamente nada. O sea, puede quedarnos una pequeña cantidad, pero realmente es insignificante. Tenemos aquí, a ver, ¿dónde está la cantidad? Es por 100 gramos. Ya. De estos 100 gramos tenemos muy poquita fibra, pero figúrense ustedes, las papas normalmente no van a tener grasa.
tal vez una pequeña cantidad. Pero ya obviamente en el proceso de cocción absorbió toda esta grasa y en una fritura yo ¿qué voy a absorber? Grasas, ¿no es cierto? Saturadas. Por el proceso de fritura son grasas saturadas las que se absorben. Y todo este hidrato de carbono que tengo aquí va a ser hidrato de carbono simple, porque ya el proceso de cocción de la fritura provocó que se rompan todos estos enlaces y que yo tenga ya un hidrato simple. El hidrato se va a mantener, ¿ok? Normalmente cuando yo someto a cocción o algún tratamiento, lo que se pierde en realidad con mayor facilidad siempre van a ser los micronutrientes, ¿ya? Siempre se va a mantener el carbohidrato, la proteína y la grasa en cualquier alimento, porque estos, al ser macronutrientes, son mucho más resistentes a los procesos térmicos. Se mantiene, pero se rompen sus estructuras. Entonces, este hidrato de carbono en la fritura se va a mantener igualito, pero ya no va a ser un hidrato compuesto, sino va a ser un hidrato simple. ¿Ok? Y en el proceso, ¿no es cierto?, de fritura, obviamente se absorbe mayor cantidad de grasa, porque si es que yo analizo solo las papas, papas cocidas, por ejemplo, figúrense ustedes la cantidad de grasa que tengo. ¿Ya? Entonces, normalmente incluso los procesos de cocción, como las frituras y demás, transforman esos hidratos de carbono también. Yo voy a tener mayor, por ejemplo, porcentaje de hidrato de carbono, mayor porcentaje de grasa, mayor, ¿no es cierto? Estos van a aumentar si es que yo someto a procesos de fritura, por ejemplo, porque muchas veces incluso para realizar una fritura generalmente coloco rebozados o utilizo, ¿no es cierto?, otro tipo de productos como harinas y demás, como para cubrir el alimento y poder generar una buena fritura. Eso desde el punto de vista gastronómico sabemos cómo funciona y ahí con ustedes incluso hicimos algunas frituras, ¿no?, el ciclo anterior. Pero ya en la parte nutricional hay que analizar muchísimo, ¿no?, los sistemas de cocción y hay que ver qué productos pues realmente nos aventajan en ese momento, ¿no? Ya luego de ver las pirámides hemos visto que obviamente no podemos dejar o descartar ciertos productos, pero sí podemos controlar el consumo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ahora tengamos que hacer nuestra tarea y vamos a ver algunos otros, a ver, ahí estamos, ¿no? Sí, volví a la página de los pseudos cereales. ¿Ya? Cuando nosotros tengamos que elaborar estas guarniciones, no les he puesto en esta fotografía a la chía, porque de pronto la chía, como les decía, perdón, la quinoa, porque de pronto la quinoa es el producto más común dentro del grupo de los pseudo cereales que yo utilizo, ¿verdad? Creo que todos hemos trabajado con la quinoa. Ya hicimos ¿no es cierto? Hicimos quinoto, creo, una ensalada de quinoa el ciclo anterior. Háganme acuerdo. Sí. Sí, el quinoto. Ya hicimos el quinoto. Entonces, posiblemente ya hemos trabajado con este producto, entonces no quisiera que repitan, ¿ok? Entonces yo les doy alternativas de otros pseudo cereales. Si es que ustedes consultan también y tienen acceso a otro tipo de pseudo cereal, lo podemos hacer, ¿ok? Como les decía, chía, sagú, por ejemplo, amaranto, el trigo serraceño, el arroz salvaje son considerados pseudo cereales, para que no se confundan. La polenta es un derivado del maíz y el cuscús es un derivado del trigo, pero tienen características similares a las de los pseudo cereales, o sea, son muy nutritivos, ¿ok? Y es por eso que se categorizan aquí. Cuando nosotros analicemos entonces pseudo cereales, acuérdense ustedes que ahora que estamos revisando hidratos de carbono, los tenemos que considerar, porque obviamente estos productos van a presentar una carga nutricional completamente diferente, mayor a la de cualquier cereal, ¿ok? Pero la diferencia más importante que tenemos es que esta carga nutricional, que no solamente es de vitaminas y minerales, sino que además de eso vamos a tener nosotros una buena cantidad de hidratos de carbono compuestos dentro de la composición de estos pseudo cereales. Y es por eso que son considerados superalimentos, ¿sí? Son productos que según su densidad, o sea, la cantidad que nosotros consumimos, nos pueden aportar muchísimos más nutrientes que los cereales en la misma cantidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero como alternativa, en vez de arroz, utilizar cuscús o utilizar amaranto dentro de mis preparaciones, excelente, porque yo ahí voy a estar garantizando una ingesta de hidratos de carbono compuestos, ¿sí? A diferencia quizás que si es que yo consumo arroz, por ejemplo, blanco cocido,
ya el hidrato de carbono que tengo en el arroz es un hidrato simple, porque obvio, el arroz también, ¿no es cierto? El arroz blanco normalmente que consumimos nosotros es un producto refinado, ¿sí? Si es que yo consumo arroz integral, ahí sí estoy consumiendo, ¿no es cierto?, el arroz con toda su estructura y lo puedo considerar un hidrato compuesto. Pero ya después del refinamiento, todo producto cereal, luego de haberse sometido a un refinamiento, pierde su característica de hidrato compuesto. Puede mantener de pronto una pequeña fracción, una pequeña cantidad, pero ya en su mayoría va a ser un hidrato simple, ¿ok? Bien, entonces yo voy a estructurar ya con el Ismael para que en la próxima semana ustedes en la preparación que tienen que hacer presenten una guarnición, ¿ok? Utilizando cualquiera de estos pseudo cereales que quieran, no sé, vean recetas, investiguen, hagan pruebas en su casa también si es que desean. Estos productos realmente no son difíciles de conseguir en nuestro medio. En este momento la chía en cualquier supermercado la pueden encontrar. El sagú también lo pueden encontrar en cualquier lugar. El amaranto también lo pueden encontrar sin ningún problema. Quizás este trigo es un poquito más difícil, pero este yo, por ejemplo, lo compro siempre en el Coral. En el Coral hay el trigo serrafeño siempre. Ya, polenta, esta la venden muchísimo dentro de los supermercados, incluso como el maíz de chanquita, el maíz que les dan a los pollitos. ¿Sí han visto? Pero molido. ¿Ya? Esto es un producto incluso que se utiliza mucho dentro de la cocina italiana. Entonces hay muchas preparaciones que ustedes pueden hacer con polenta. El cuscús ni se diga. También hidratamos cuscús con ustedes, ¿no? Podríamos utilizar también, pero sí me gustaría que ustedes hagan uso de los productos que no conocen, ya aunque vean alternativas, investiguen un poquito, hagan una propuesta de una guarnición para la próxima semana. ¿En qué están? ¿Qué les está? Ustedes no, han estado bien con el Ismael, ¿no? Haciendo las clases. ¿Qué nos toca la próxima semana? Estamos en... Vamos a ver cocciones de carnes. Sí, 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 pero van viendo por orden las técnicas de cocción. Bueno, ya voy a conversar con el Ismael y para que ustedes puedan hacer la propuesta para la receta. ¿Cuándo tienen la clase teórica con él? El martes. ¿Y en la clase práctica? Mañana. ¿Cuándo? Mañana. Mañana, ya. Entonces voy a conversar con él para que cualquier duda que ustedes tengan, pues igual mañana la podemos revisar, ya que tienen igual ustedes asistencia aquí al instituto. ¿Ok? Ya, che. Bien. Chévere, entonces. No sé si tenemos alguna duda con esto. Yo les dejo ya desde hoy a que vayan revisando, ok, recetas, vean también información sobre estos pseudo cereales, de pronto el sagú, hagan pruebas, porque este sí tiene un montón de almidón, de mucílago sobre todo, entonces de pronto cuesta un poquito la cocción, tenemos que primero cocinarlo y luego incorporar la preparación que yo quiera hacer, porque tiene muchísimo mucílago, ¿ya? Entonces, podemos ir viendo cómo se comportan estos pseudo cereales para ir viendo una alternativa. Estamos trabajando en grupo, ¿verdad? Sí, estamos Ya. trabajando en grupo. Ya, entonces en el grupo no es una tarea, es una tarea extra de experimentación que vamos a hacer. Entonces, en el grupo de trabajo que tengan en cocina, con ese grupo van a trabajar su guarnición. ¿Ok? ¿Hay alguien que de pronto no esté tomando la materia de cocina que pueda hacer la aplicación de esto? Yo, profe. John Cookie. Sí. Ya, entonces contigo te voy a pedir que igual hagas una propuesta, pero tendrías que hacer un informe fotográfico. Oh, ya. ¿Ya? Utilizando, o sea, el mismo proceso, pero tendrías que hacer un informe fotográfico del uso del pseudo cereal. ¿Ya? Como guarnición. Ya. Ok, Yo, ¿alguien profe, más? o sea, yo sí estoy cogiendo cocina, pero no estoy cogiendo con los de la noche mismo. Claro, entonces ahí Jova, igual tú puedes hacer la aplicación con el grupo que estés en la noche. No hay problema. Ya, Ajá. ya, profe. Ok. ¿Algo más? ¿Alguien más o alguna duda adicional que tengan?
Nada de lo del deber anterior de los carbohidratos mismo. ¿Me puede dar a mí también chance tal vez de subir hoy porque Ya el lunes... chicos, les voy a habilitar hasta la nochecita para que suban esta tarea. Ya, ¿Ya? gracias. Y igual, bueno, terminen la hora y les doy estos 20 minutitos últimos para que puedan finalizar y subirla en el caso de que ya la tengan casi lista. De lo contrario, les voy a abrir solamente hasta las 7 de la noche, hoy. Ya, gracias. ¿Ya? Y nos vemos. Cualquier duda, pues como digo, que tengan, podemos conversar mañana con Ismael que tiene la clase para que puedan hacer la aplicación la próxima semana, ¿ok? ¿Listo? Profe, Digan. yo no entré a clases porque mi horario no me salía y mi compañera me avisó que sí estaba a clases. No me sale su horario a mí hoy día. ¿Qué te sigue saliendo el horario el viernes? Sí, el viernes y el anterior horario, el miércoles, yo no tengo clases. No, mañana, pero a ver, ¿no? Romel, ya quedamos la semana anterior mismo que, bueno, a partir de la semana anterior, por lo que tuvimos el feriado, tuvimos la clase el viernes también, pero desde esta semana solo tenemos, como estamos todavía en la virtual, entonces teníamos solo el horario del día miércoles. O sea, de aquí al día viernes ya no vamos a tener esta sesión, solamente Pero el día igual, miércoles. no me Profe, sale igual a mí dentro de eso, ni del anterior ni del viernes no me sale así a mí. Está mal mi horario, tengo que ir a ver. Ok, con Jimenita eso puedes revisar. Ya. ¿Me Santiago, puede poner la profe, ¿y ausencia? hasta cuándo tenemos este horario? O sea, ¿cuándo ya podemos volver al horario que nos sale en la página en San Isidro? Porque ¿Qué? tenemos ahorita el horario que nos mandó la Jimena por el correo. Claro, pero a ver, esta hora supuestamente era para el primer grupo y el día viernes era para el segundo grupo. Hasta O sea, que levanten medidas y podamos retornar a la híbrida, o sea, ustedes pueden venir a esta clase presencial. Entonces, tenemos que esperar a ver las disposiciones, pero por lo pronto habíamos quedado en que íbamos a hacer una sola conexión los días miércoles a las 8 para los dos grupos, al igual que el día lunes. O sea, estamos ahorita con este horario. Entonces, para que no se me confundan. El día viernes ya no vamos a tener de 1 a 2 ya no vamos a tener esa hora. Estamos teniendo todo el grupo el día de hoy. ¿Ya? Ya, chef. Ahí puede llegar, profe, que entre a las 8 y 2. A ver, espérenme para ponerlos. A ver, pesantes. Sí, profe. Y Etón, ¿no? No, profe, Etón, no. Etón no está. No, yo no. Yo, profe. A ver, ¿quién? ¿Viole? Sí, profe. Ya, listo. Ahí estamos. Ya, profe, gracias. Listo, chicos. Que tengan entonces un buen día, ¿ya? Cualquier cosa estamos conversando para el tema de la tarea de aplicación. ¿Ok? Listo, chef. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta luego.